noches, amigas y amigos de Danzanet TV. Bueno, como es costumbre, cada vez que la temporada Soliloquios y Diálogos Bailados se presenta, justo iniciando el año de actividades de danza aquí en la Ciudad de México, pues estamos aquí nuevamente en esta segunda función que se ha presentado el día de hoy y nos encontramos en esta ocasión con Isabel Beteta, que nos va a acompañar, por supuesto, como siempre, no solo en la traducción, sino también con su presencia, siendo nuestra anfitriona. Y Janet Charleston, que ha presentado el día de hoy Metal, en la primera parte, un extracto de una otra coreografía que se llama Redance, del 97, y RB del 2004. En este caso, ambas coreografías de Douglas Dunn, que vamos a hablar un poquito. Pero bueno, antes que nada, Isabel, me interesa mucho. First, I will ask to Isabel, ¿por qué o cómo fue que se conocen y que pues ha sido invitada para esta temporada? Bueno, de hecho nos conocimos no precisamente en el escenario, sino porque Janet es maestra de la técnica Cunningham. Entonces vino a darnos un curso de verano que tradicionalmente tenemos todos los años en talleres en el verano, pues. Y platicando me enteré que es una solista ya con una carrera larga y que trabaja coreografías de coreógrafos que no se han visto en México. Ella de hecho es la ensayadora de la compañía de Douglas Dunn. Y este coreógrafo es como de esa etapa de la danza moderna de Estados Unidos cuando se consolidó con diferentes técnicas. Digamos, después del primer arranque fuerte que fue Martha Graham y quizá José Limón, unos años después vino toda esta serie de nuevos coreógrafos que consolidaron la danza en Estados Unidos y que le dieron su carácter muy particular, entre ellos, bueno, el mismo Cunningham, y que pertenecen a esta época de mucha búsqueda, mucho encuentro, y que son de alguna forma la fuente de lo que vino después y que sigue haciéndose. De hecho, creo que es la primera vez que en México se ve algo de Douglas Dunn. Nunca se... ¿Cómo ella puede, como directa heredera, yo le podría decir, de esta línea de Cunningham, cómo podría describir en qué se caracteriza esta, ¿le llamamos técnica? Sí. La técnica Cunningham. Having been a Cunningham teacher, having in a certain sense inherited that type of dance, what would you... ¿Qué es lo que lo caracteriza? Sí, sí, sí. What would you say are the main characteristics of it? Of Cunningham, in this case. Not Douglas's work. No, first Cunningham, and then we'll go on to Douglas. That's interesting. And would you say Douglas inherited or used some of Cunningham's things? See, Douglas danced with him, back in the 60s, I think. And he definitely is part of that lineage, and I can tell you why. And he's also different. Well, let's do both. What's Okay. similar and what's different? The technical aspects of Douglas's work, like Cunningham didn't really use, well, he used a little bit. He liked virtuosity, Cunningham still. The people who broke off from him in the Judson Church who studied with him, like Yvonne Rainer, Lucinda Childs Douglas, who started the Judson group in the 60s, kind of rejected virtuosity and experimented a lot with pedestrian things, with improvisation, and Merce didn't really go that way. Okay, let me translate that. Sí. En el caso de, bueno, Douglas Dunn de alguna forma es bailó en los años 60 con Merce Cunningham, y de Merce Cunningham heredó mucho de la técnica. Sin embargo, al separarse de Merce Cunningham y hacer su propio trabajo,
rechazó ese virtuosismo absoluto que tenía Cunningham. Entonces, de alguna forma, heredó muchas de las características. Vaya, yo vi en las coreografías de hoy movimientos que se me hacen totalmente Cunningham, ¿no? Pero de alguna forma el grupo que estuvo en el Judson Church en los años 60 y luego los 70 fueron gente que quiso romper con la rigidez absoluta y meter algunas como cosas más movimientos más cotidianos. Y sí noté mucho ese rompimiento entre lo que parecía una técnica contemporánea o moderna, no sé, y que de pronto lo rompe con ciertas actitudes o acciones cotidianas. ¿Es por ahí? Well, that he did notice a lot of this breaking with Cunningham or with with your work today. In Douglas's, Yeah. From where it come from? ¿De dónde viene? ¿De images, de imágenes, or ideas? Well, so the vocabulary, the physicality, Douglas uses a lot of that, the leg work, the footwork, the lower back, stuff that is all part of Cunningham. And he works similarly in that I learn everything in silence, and then it sits on top of the sound. The sound comes later. So in metal, there was no meter, it was the sound of metal. But everything I do is counted. Like I counted, I learn it all in silence. And in RV, it was a little different because, again, I learned the whole thing in silence. And I might be counting fives or a 7 or something else, and the music was metered. And it still sits on top of it. And I need to hold on to my own rhythm on top of the music. So it came separately, and I was surprised. When you learn something in silence, I had my own idea of things, and then the sound would come, I said, oh, okay. But Douglas, he has, I don't know if I want to say quirky, but he'll have the technique, and then he'll go, into something like, Contrast. Yeah, he'll break it. Bueno, lo que comenta que tiene de similar, o la base de Douglas que tiene de similar con Cunningham, es el hecho de que toda la coreografía está hecha en silencio y con cuentas. Y la música se pone después, entonces la música está como sentada encima de la parte coreográfica. Y que lo que hace muy difícil es esa elección de esa música que lleva una cuenta muy precisa y que no cuadra con la cuenta con la que, o el ritmo específico con el que se montó la coreografía. Entonces lo que sucede es que es difícil pues para el ejecutante no dejarse llevar, o cuando te lo aprendes, cuando se lo aprendió tenía una idea de qué es lo que iba a suceder y luego se trajo una música que no se esperaba y es difícil hacer ese ajuste. Lo que es diferente, digamos, en el sentido de el montaje o de las cosas técnicas como el redondeo de la espalda baja o el trabajo de pies y de piernas, hay una similitud con Cunningham. Pero estos rompimientos de meter algo como curioso y totalmente, yo diría casi absurdo, ella dijo quirky, pero vaya, absurdo en relación a lo que estás haciendo, eso es muy de Douglas Dunn. En una contradicción entre la música y el movimiento, ¿cómo logras la coherencia interna? Tus imágenes, tus emociones. How do you manage to have your internal images and your connections with a contradiction between music and movement? Well, I thought of another thing. This is similar between, excuse me, Cunningham and Douglas, in that he doesn't give us he gives me the movement. He doesn't give me images, necessarily. Metal was the exception, like in all the years I worked for him. So I'll start with RV. He comes in with the movement,
He had me in mind. He made it for me, and he made it at that time to challenge me. And but he gave me the movement. He didn't give me any imagery. So it comes from the movement and how. That's what Cunningham isn't blank. Like some people think, oh, it's just like a robot. It's blank. It's not. It's you really get to be who you are in the movement. Bien, que no se les da, cuando le montó la coreografía de Douglas Dunn, y similar en ese sentido de nuevo a Cunningham, no le da imágenes, le da exclusivamente el movimiento, y el movimiento mismo te tiene que llevar a la expresión de quién tú eres. Es muy de esa época de del arte por el arte mismo, de ese concepto. Who is the character who is performing each dance? Are you or who is? ¿Quién es esa persona que está ahí? ¿Es un personaje o es quién? I think yes, it's me. Okay. But it's also what I feel doing it, or what my imagination brings to it. I work with another person, Christopher Williams, and works from a different way. Like he did a kind of, it's not literal, but he did a solo for me on St. Lucie, and I knew what happened to St. Lucie. And so even though it wasn't miming, it wasn't acted out, I drew on that inside myself. But with this, like when he told me the title, RV, I said, what? Recreational vehicle? Is that what that is? He doesn't really say. And for me, it felt like going through all different kinds of experiences in life that you go through. For me, that's how I feel it. With metal, it was, should I tell you, you want to translate and I'll tell you about metal? De la coreografía de varias partes, RB, como que no, como que la dejó, ella misma tiene con su imaginación y con su experiencia que llenar la imagen o la idea de movimiento que él le da. Tiene que partir de ella. Finalmente la coreografía fue hecha para ella. Entonces, bueno, ese es el caso de RB, que ella decía, bueno, ¿qué significa realmente vehículo recreativo o qué? El caso de Metal, que fue la cortita de blanco, la primera, fue diferente. How about Metal now? Okay. How about metal? Well, there was the only time he really gave me an image or any information really. It wasn't even an image, but metal was part of Riddance, which was 5 solos, and they were inspired by the 5 elements of Chinese medicine. So there was water, earth, fire, wood, and metal, which is sometimes air. And that's why I had to wear white. That is, no, I got to wear white because it's the color of that element. And I read this. He gave me a little blurb about it, and it has to do with things you wouldn't imagine. Like first, he taught it to me, but it encompasses grief, air, all different kinds of things like that. I can't remember now. It was a long time ago, and I thought about them, and they got in. But I'm not thinking grief when I'm doing it, or exactly. But it was the most, even to know that these were the elements of Chinese medicine. That's what we're doing. He usually doesn't say. He doesn't like to give program notes to the audience. They get to see what they see, which is Cunningham also. Bueno, en el caso de Metal, es la única obra en que les dio alguna. Eran 5, es uno de 5 solos, a ella le tocó el metal, y en el caso de esa coreografía, de esa serie de coreografías, la diferencia fue que les dijo de qué se trataba, son los 5 elementos chinos, y el metal se asocia con aire, se asocia con ¿qué es grief? Como tristeza, como dolor profundo, pero a la hora de bailar no es que estés pensando en esa emoción en particular. Okay. Y que no le da nunca tampoco notas al público. Ven lo que ven, lo que les toca. Claro, es notorio eso.
Well, thank you very much. If you do have something else to say? Well, the other thing I thought of about Douglas is that he's extremely specific. Mhm. And so when I was learning the dances, I just felt like I would dive underwater with him and try to really get what it was. And sometimes things are often a little off. Mhm. Like it won't be a fourth, it'll be this, or it won't be quite a straight leg, and it's really specific. Mhm. And so the dancer has to be willing to go there and not just go to what they know. Yeah. Bueno, un último elemento de lo de Douglas Stone es que es muy específico en lo que él pide y siempre pide algo que es un poquito no la técnica perfecta. Una cuarta un poco más rotada, una pierna no totalmente estirada y el bailarín tiene que estar dispuesto a ir a ese lugar, que es algo que no conoce. Thank you very much. Gracias, I'm so happy to be here. Muchísimas Thank